Hay unos calendarios para presentar, entonces si veo que mi sistema o mi infraestructura no soporta ese número de usuarios, creo que una estrategia es reemplazar entonces esos calendarios. Oye, si tengo Mm. todos los vencimientos un mismo mes y sé que se cae por cierta razón, pues los quitamos de ese mes o de manera diferente. Y que es algo que está sucediendo en mi país, es que la página de la DIAN, es decir, Hacienda en España, está caída. Y cuando no somos técnicos no entendemos mucho por qué pasan este tipo de cosas. Obviamente hay muchos usuarios, cientos de contadores tratando de presentar sus impuestos. Y me venía como esa duda y esa inquietud de, listo, pero si yo creo software, ¿qué va a pasar con mis usuarios? En inicio y en construcción y en validación, pues supongo que no va a tener ese montón de usuarios ahí consultando mi página, pero sí te hace preguntarte justamente desde una persona que no es técnica por qué suceden estas cosas y de pronto cuáles son esas medidas que se toman justo cuando estás construyendo software. Total. Mira, como te decía, yo creo que parte importante son estas cuatro capas, ¿no? De infraestructura, de datos, de software y de humanos. Normalmente cuando pasan estos incidentes que pasan, a mí me ha pasado un montón de veces, que puede ser que sea que te hackeen porque te ataquen y se te caiga tu servicio, o que puede ser que se haya ido la luz, o que tu proveedor de servicio desenchufó el computador que tenía tu servidor y tu sitio web se cayó. Pero fíjense que las tres veces o los tres ejemplos que les he dado son ejemplos físicos de cosas que pasa, como que se desenchufó o se fue la luz o pasó algo físicamente, y esto tiene que ver con la infraestructura, ¿no? También puede pasar que la capa de software se rompa, tenga errores, y seguramente ustedes si han visto errores en las plataformas o en las aplicaciones móviles, estos son errores que pasan y como usuarios muchas veces no podemos hacer nada, ¿no? ¿Qué está pasando del otro lado del técnico, ¿no? ¿Y qué está pasando esto? Bueno, están los fuegos prendidos, ¿no? Hay crisis. No puede ser, ¿qué está pasando? El trabajo de esta persona técnica o de este equipo técnico, que sería el mismo trabajo que ustedes con sus sistemas de software, cuando los empiecen a crear, deberían empezar a pensar es cómo es ese plan de respuesta a las crisis. Primero, bueno, revisar los errores, qué está pasando, hacer un análisis, hablar con los usuarios, cuál es el problema que está pasando, a tener una estrategia también como más comunicacional de está pasando esto, porque como tú decías, si ustedes tienen 100 usuarios, 1000 usuarios al mes, tampoco es que van a ver este tipo de cosas a menos que se les vaya la luz o tengan problemas con su proveedor, pero la estructura es que ustedes puedan crear, así sea muy sencillo y muy básico, ¿no? Un plan de contingencias, en donde el primer paso será detectar cuál es el problema, detectar en dónde está ese problema. No es un problema de infraestructura, es un problema de proveedor, es un problema de software. Y entonces una vez que se identifique en dónde se hace ese problema, bueno, hacer un plan de acción el segundo paso es hacer un plan de acción para resolverlo, y un tercer plan de acción es cómo hacer para que no vuelva a pasar, ¿no? Y yo sé que a lo mejor es muy abstracto y complicado, pero son casos tan específicos y cosas Sí, muy, que no muy sabemos. detalladas que la única cosa que les puedo decir es que se imaginen que cuando esto pase, su rol es convertirse en los mejores detectives e investigadores para entender todo lo que está pasando. Gracias al software hay un montón de cosas que quedan registradas como de logs, que seguramente han escuchado eso, ¿no? De, que dice cada vez que hay una transacción, cada vez que hay un proceso, cada vez que se ejecuta una tarea, se registra en un sistema de logs, como si registraran ustedes manualmente en un diario, pasó esta cosa, el usuario inició sesión, el usuario cambió su cuenta, el usuario envió un email, y su trabajo entonces es leer esos logs, entender esa estructura, entender la documentación, esas instrucciones de IKEA que les hablaba antes, y identificar dónde está ese problema para luego poder encontrar una solución. Pero claro, no puedo decirles cómo se resuelve todo porque son cosas muy específicas, pero más o menos Claro. así. No, sí, obviamente, obviamente. O sea, te mencioné ese caso porque una de las preguntas, sobre todo como una entusiasta, como una persona que va a aprender próximamente unas bases, pues sí, una de las preguntas que tú te empiezas a hacer es, ay, ¿qué pasa en casos de que se caiga? Y en este contexto específico que te contaba de la DIAN es por qué pasa y por qué pasa tan frecuente, ¿no? Mm. Porque finalmente hay unos calendarios para presentar, entonces si veo que mi Mm. sistema o mi infraestructura no soporta ese número de usuarios, creo que una estrategia es reemplazar entonces esos calendarios. Oye, si tengo Mm. todos los vencimientos un mismo mes y sé que se cae por cierta razón, pues los quitamos de ese mes o de manera diferente porque
No he escuchado yo estos casos en temas en países como España, por lo menos España lo tiene muy organizado, aunque sé que hay críticas respecto a la plataforma que usa España, pero en Colombia es muy común. Mm, Entonces, como, wow, hablando de AI, hablando de tecnología, hablando de crear software con AI, a veces, muchas veces es como esa curiosidad desde un no técnico de por qué pasan esas cosas y qué claro. podría hacer esta entidad para, no solamente en plan de contingencia, sino en términos tecnológicos, y qué debería hacer para no caerse, porque el problema más latente es muchos usuarios al mismo tiempo presentando las mismas cosas. Claro. Entonces, Mira, y hay un problema ahí, y para cerrar, porque tampoco la idea es extendernos mucho, pero por ejemplo, en estos casos tampoco es tan fácil una solución como, bueno, en esos tiempos específicos aumentamos la capacidad para que más mm, usuarios puedan entrar ahí, porque no sabes realmente cuánto va a ser esa capacidad, a menos que por mucho tiempo tengas ese traqueo y tengas un plan de contingencia. Pero yo creo que diste en algo muy importante, dijiste algo muy importante, y es que no todas las soluciones tienen que venir desde una perspectiva tecnológica. Pueden haber soluciones que modifiquen la estructura, por ejemplo, el calendario lo modificamos y entonces así no impactamos en la tecnología tanto y no tenemos que tocar la tecnología si estamos teniendo problemas con la tecnología, ¿no? Entonces creo que también es importante eso que mencionas, que las soluciones no solamente, si el sitio web está caído, hay que resolverlo y es una solución tecnológica, pero si sabes que va a haber un problema si tienes una tienda online y vendes en Navidad, seguramente en noviembre y en diciembre tu tienda va a recibir muchísimo más tráfico. No hay nada que puedas hacer al respecto, no puedes cambiar la Navidad de meses, pero te planificas un poco pensando en ese volumen. ay, perfecto. Bueno, muchas gracias. Era como una duda, digo, ahora que está en un tema tendencia en el país, por lo menos en Colombia, estaba chévere también conocer tu punto de vista, un punto de vista no técnico y un punto de vista técnico acerca de estos temas que nos invitan justamente a pensar al momento de construir software, las cosas en las que de verdad deberíamos también enfocarnos. Entonces, muchas gracias por esa respuesta y nada, a seguir aprendiendo como hemos dicho.